El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con ustedes. Dispongámonos a escuchar la liturgia de la palabra de este miércoles santo. Hagamos oración. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua de experto, para que pueda yo confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír su palabra, y yo no me he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté el rostro a los que insultaban, ni a los que me escupían. Pero el Señor me ayudaba, por eso no quedaba defraudado, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, pues el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi carne. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me han echado hiel, para mi sed me han dado vinagre. Por tu bondad, socórreme, Señor. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrará al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ansia. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntar uno por uno: ¿acaso soy yo, maestro? El Señor les respondió:
El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, un saludo de paz y bien, compartiendo la liturgia de la palabra de esta noche, de este miércoles santo. Vemos como el Señor nos recuerda que somos servidores y a imitación de Jesús estamos llamados a saber servir al Señor a través de nuestros hermanos. Veamos la liturgia de la palabra de hoy, como el profeta Isaías continúa hablándonos del siervo de Yahvé, y el siervo de Yahvé tiene un oído de iniciado para escuchar la palabra del Señor. Esta palabra del Señor va guiándolo por el camino de ese servicio para con sus hermanos. De allí que el Señor dice a través del profeta, no me resistí, no me eché para atrás. Con agrado, con gusto, voy sirviendo a mis hermanos. El siervo del Señor también tiene una lengua de iniciado para consolar al abatido, para confortar al desolado, para dar también una voz de aliento y un consejo al que duda, para exhortar al extraviado del camino. Por eso también el Señor dice, ¿verdad? Yo no me eché para atrás. Con firmeza anda el camino y realiza la misión que el Padre le ha encomendado. Como buenos cristianos nosotros, cada uno estamos llamados a vivir esa misión que el Señor nos encomienda, a imitación de Jesús, ser servidores de nuestros hermanos y saber escuchar. El que escucha tiene palabra para aconsejar. El que escucha tiene palabra para exhortar. El que escucha tiene palabra para orar. El que no escucha no sirve para servir. De allí que entonces en su corazón se anida el egoísmo, el odio, el rencor, ¿verdad? Y no valora la presencia de sus hermanos. Por ello vemos como en nuestros días, aún a pesar de la calamidad que estamos viviendo en el mundo, como hay voces que dicen, ¿verdad? Yo doy mi opinión y la doy a pesar de que hiera a los demás. ¿Qué me importa lo que piensen los demás? Yo opino lo que yo quiero y lo que yo creo, dice, ¿verdad? El egoísmo que se expresa porque abunda en el corazón de aquel que no se siente siervo de Dios, ni llamado a servir. El que está llamado a servir vive y siente la importancia de aquel que está a su lado, en el hogar, en el barrio, en la comunidad, en la nación, en el pueblo. Y entonces se dispone a hablar con palabras de consejo, con palabras de ánimo, a orar, a saber escuchar y a saber consolar. Seamos servidores del Señor, a imitación de Jesús, vivamos para salvación de nuestros hermanos. Y pasemos hacia el Evangelio, sigamos viendo cómo es entonces ese siervo de Dios y Jesús, que ha educado a sus discípulos, les ha enseñado el valor del verdadero amor con que se debe servir al hermano y amar al hermano. Ahora vive los estragos, los efectos, ¿verdad?, de aquel que se ha esclavizado o que se ha dejado esclavizar del pecado, los efectos del egoísmo, del odio, de aquel que no supo renunciar al pecado. Entonces vemos cómo Judas conviene con los maestros de la ley, con los escribas, conviene entregarles al Señor por unas cuantas monedas. Judas Iscariotes, desde que llegó al Señor, tenía en su ideal la liberación del pueblo por medio de la violencia. De allí que entonces Judas, el Iscariote, el que porta, el que lleva un puñal, ¿verdad? Porque se siente protegido con el puñal y con el puñal va a luchar.
Judas no renuncia a su pecado, no renuncia a su intención, no renuncia a la violencia. Al contrario, camina con Jesús y en su corazón se va albergando el odio, y el odio para con su maestro, que se expresa ahora con la traición, ¿verdad? Cómo traiciona a su maestro, cómo lo vende por unas cuantas monedas, y queda al descubierto que ya Judas no anhela la liberación de su pueblo, sino al contrario, satisfacer su egoísmo, satisfacer sus necesidades. Ahora ya no piensa en el pueblo, piensa en él, y entonces obtiene, según él, un seguro de vida, un puñado de monedas con el cual va a vivir. Y miren, eso de lo que se dejó esclavizar, aquello en lo que puso su confianza, lo llevó a la destrucción y a la muerte. Al contrario, el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, vive con serenidad cada uno de los acontecimientos de la vida. Jesús conoce y sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar. Jesús conoce lo que Judas ha tramado, y así no lo trata, ¿verdad?, como un enemigo, no lo rechaza, no lo pisotea. Al contrario, se sienta a la mesa con él, dándole todavía una oportunidad. Y más aún, le expresa que está clarito de lo que va a suceder y quién lo va a entregar. Judas tiene por delante una oportunidad para convertirse, para arrepentirse, para cambiar de opinión y vivir, ¿verdad?, la conversión postrándose a los pies de su maestro. Pero la esclavitud del pecado lo lleva hasta el extremo. Hoy en nuestros días, mis hermanos y hermanas, tenemos nosotros por delante la oportunidad. Vivimos la conversión y vivimos, o nos dejamos esclavizar por el pecado y morimos, ¿verdad?, como hijos de Dios, llamados a vivir la conversión. Así nos preparamos para vivir el Tríduo Pascual que inicia mañana jueves con la celebración de la Cena del Señor, de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio para el bien espiritual nuestro y para nuestra salvación. Busquemos, mis hermanos y hermanas, acercarnos al Señor. Él te bendiga, Él te consuele, Él te dé la fortaleza. Ánimo, mis hermanos y hermanas.